Bienvenidos a la hora en la que las fuerzas sobrenaturales tocan nuestro plano, distorsionando lo que nosotros conocemos como realidad. Solo algunos afortunados, lo suficientemente sensibles, son capaces de percibir estas experiencias y las transmiten a través de relatos que trascienden las barreras del tiempo. Y es así como el Señor de la Noche les trae el siguiente relato: La ciudad sin nombre, de Howard Phillips Lovecraft. Al acercarme a la ciudad sin nombre, me di cuenta de que estaba maldita. Caminaba entonces por un valle terrible y agreste bajo la luna. Fue entonces que la vi a lo lejos, saliendo misteriosamente de las arenas, de la misma manera como asoma parcialmente un cadáver de una tumba deshecha. El miedo se hacía presente desde las erosionadas piedras de esta vieja sobreviviente del diluvio, de esta gran madre de la más antigua pirámide. Y una aura imperceptible me rechazaba y me invitaba a retroceder ante antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debía conocer. Ni nadie, jamás, se había atrevido a examinar. Perdida en el desierto de Arabia se encuentra la ciudad sin nombre, ruinosa y quebrada, con sus bajos muros semienterrados en las arenas nacidas a través de los incontables años. Así debía encontrarse, aún antes de que pusieran las primeras piedras de Memphis, y cuando aún no se habían cosido los ladrillos de Babilonia. No hay leyendas tan antiguas que recojan su nombre o la recuerden con vida, pero se habla de ella con miedo, alrededor de fogatas, y las abuelas murmuran sobre ella en las tiendas de los jeques. De esta manera todas las tribus la evitan, sin saber muy bien la razón. Esta fue la ciudad con la que el poeta loco Abdul Al-Red soñó la noche antes de cantar su tístico inexplicable: que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los eones, aún la muerte puede morir. Yo tendría que haber sabido que los árabes tenían sus motivos para evitar la ciudad sin nombre, la ciudad de la que se cuentan extraños relatos, pero que no ha sido vista por ningún hombre vivo. Sin embargo, desafiante, entré en el desierto, un desierto inexplorado, únicamente con mi camello. Solo yo la he visto. Y por eso no hay en el mundo otro rostro que muestre las espantosas arrugas que el miedo ha marcado en el mío, ni se estremezca de forma tan horrible cuando el viento de la noche hace temblar las ventanas. Cuando la descubrí, la espantosa quietud del sueño interminable me miró, agitada por los rayos de una luna fría, en medio del calor del desierto. Y al devolverle su mirada, olvidé la alegría de haberla descubierto. Me detuve con mi camello a esperar el amanecer. 4 horas esperé hasta que el oriente se volvió a gris. Se apagaron las estrellas y el gris se convirtió en una claridad rosácea, coronada de oro. Escuché un gemido. Y vi que se agitaba una tormenta entre las piedras antiguas. Aunque el cielo estaba claro y las vastas extensiones del desierto permanecían en silencio. De repente, por el borde lejano del desierto, surgió el canto resplandiente del sol,
a través de una minúscula tormenta de arena, una tormenta pasajera. Y en mi estado febril imaginé que de alguna remota profundidad brotaba un estrépito de música metálica, saludando al disco de fuego como Memnon lo saluda desde las orillas del Nilo. Y me estallaban los oídos, y hervía mi imaginación mientras llevaba mi camello lentamente por la arena, hasta aquel lugar inominado, lugar que, de todos los hombres vivientes, únicamente yo he llegado a contemplar. Vagué entre los cimientos de las casas y los edificios, sin encontrar relieves ni inscripciones que hablaran de los hombres, si es que en realidad fueron hombres. Aquellos que habían levantado esta ciudad y la habían habitado hace tanto tiempo. Su antigüedad era malsana. Debido a esto es que deseé fervientemente descubrir algún signo o clave que probara que había sido hecha en efecto por hombres. Había ciertas dimensiones y profundidades en aquellas ruinas que me producían desasosiego. Llevaba conmigo numerosas herramientas y busqué mucho entre los muros olvidados de los edificios, pero mis progresos eran lentos y nada de importancia parecía. Cuando la noche y la luna aparecieron otra vez, el viento frío me trajo un nuevo temor, de manera que no me atreví a quedarme en la ciudad. Al salir de los antiguos muros para descansar, una pequeña tormenta de arena se levantó detrás de mí, silbando entre las piedras grises. Pero aún así brillaba la luna, y casi todo el desierto permanecía inmóvil. Al amanecer desperté de una seguidilla de horribles pesadillas. Resonó entonces en mis oídos algo como un tañido metálico. Vi asomar el rojo sol entre las últimas ráfagas de otra tormenta que flotaba entre la ciudad sin nombre, haciendo más notoria la quietud del paisaje. Una vez más ingresé en las lúgubres ruinas que abultaban bajo las arenas, como un ogro bajo una manta, y de nuevo cavé en vano, en busca de reliquias de la olvidada raza. A mediodía descansé, y dediqué la tarde a señalar los muros, las calles desiertas y los contornos casi desaparecidos de los edificios. Me di cuenta de que la ciudad había sido efectivamente poderosa, y me pregunté cuáles pudieron ser los orígenes de su grandeza, de una edad tan remota que Caldea no podía recordarla. Y pensé entonces en Sarnath, la predestinada, ya existente en la tierra de Emnar, cuando la humanidad aún era joven, excavada en la piedra gris antes de la aparición de los hombres. De repente llegué a un lugar donde la roca emergía de la arena, formando un bajo acantilado, y vi con alegría lo que parecía prometer vestigios de aquel pueblo antediluviano. Toscamente talladas en la cara del acantilado, aparecían las inequívocas fachadas de varios edificios pequeños o templos enanos, cuyos interiores quizá conservaran numerosos secretos de edades incalculablemente remotas. Aunque las tormentas de arena habían borrado hace tiempo los relieves que sin duda se exhibieron en su interior, las oscuras aberturas eran muy bajas y estaban cegadas por la arena, pero conseguí liberar una de ellas con la pala y después me introduje gateando. Llevaba una antorcha para que me revelara los secretos que pudiese encontrar. Una vez en el interior, vi que la caverna era efectivamente un templo y descubrí claros signos de la raza que había vivido y practicado su religión antes de que aquel desierto fuese desierto.
No faltaban altares primitivos, pilares y nichos, todo singularmente bajo. Y aunque no había esculturas ni frescos, había muchas piedras extrañas, claramente talladas por algún medio artificial en forma de símbolos. Era muy extraña la altura de aquella cámara cincelada. Apenas me permitía estar de rodillas, pero el recinto era tan grande que la antorcha apenas vislumbraba una parte. Algunos de los últimos rincones me producían temor, ya que terminaban en altares y piedras. Sugerían olvidados ritos de naturaleza repugnante e inexplicable, que hicieron que me preguntara qué clase de hombres podían haber construido y frecuentado semejante templo. Cuando vi todo lo que contenía el lugar, salí gateando otra vez, ansioso por conocer lo que pudieran revelarme los templos. La noche se acercaba, pero las pistas tangibles que había visto hacían que mi curiosidad fuera más fuerte que mi miedo, y no escapé de las largas sombras lunares que me habían intimidado la primera vez que vi la ciudad sin nombre. En el crepúsculo liberé otra abertura. Encendí una nueva antorcha. Entré arrastrándome por ella y descubrí más piedras y símbolos enigmáticos, pero todo era tan vago como en el otro templo. El recinto era igual de bajo, aunque menos amplio, y terminaba en un estrecho pasadizo en el que había oscuras y misteriosas hornacinas. Me encontraba estudiando estas hornacinas cuando el rugido del viento y la queja de mi cabello turbaron mi quietud y me hicieron salir para saber qué había asustado al animal. La luna brillaba intensamente sobre las antiguas ruinas, iluminando una densa nube de arena que parecía producida por un viento fuerte, aunque decreciente, que soplaba desde algún lugar del acantilado que tenía ante mí. Sabía que era este viento frío y arenoso lo que había inquietado a mi camello, y estaba a punto de llevarlo a un lugar más protegido, cuando levanté la mirada por casualidad y vi que no soplaba viento alguno en lo alto de aquel acantilado. Esto me dejó asombrado y al mismo tiempo convocó al miedo otra vez. Pero de inmediato recordé los vientos locales y súbitos que había observado durante el amanecer y el crepúsculo, y pensé que era cosa normal. Supuse que provenía de alguna grieta, en alguna roca, y que comunicaba con alguna cueva. Y me puse a observar el remolino de arena, a fin de localizar su origen. No tardé en descubrir que salía de un agujero negro, de un templo ubicado bastante más al sur de donde yo estaba, casi fuera de mi vista. Empecé a caminar en dirección a dicho templo, en contra de la nube sofocante de arena, y al acercarme descubrí que era más grande que los demás, y que la entrada estaba bastante menos obstruida de arena dura. Había entrado, de no ser por la terrible fuerza de aquel viento que apagó mi antorcha. Brotaba furioso por la oscura puerta, suspirando misteriosamente mientras agitaba la arena y la esparcía por las espectrales ruinas. Poco después empezó a amainar, y la arena se fue aquietando poco a poco, hasta que finalmente quedó todo inmóvil otra vez. Pero una presencia parecía acechar entre las piedras fantasmales de la ciudad. Y cuando alcé los ojos hacia la luna, me pareció que temblaba, como si se reflejara en la superficie de unas aguas trémulas. Estaba más asustado de lo que podía explicarme, aunque no lo suficiente para reprimir mi sed de prodigios. Así que tan pronto como el viento se calmó,
Crucé el umbral y entré en el oscuro recinto de donde había brotado el viento. Este templo, como había imaginado, era el más grande de cuantos había visitado hasta el momento. Muy probablemente se trataba de una caverna natural, ya que lo recorrían vientos que procedían de alguna región interior. Aquí podía permanecer totalmente de pie, pero observé que las piedras y altares eran tan bajos como los de otros templos. En los muros y en el techo vi por primera vez vestigios del arte pictórico de la antigua raza. Curiosas rayaduras, hechas con una pintura que casi se había borrado o descascarado. Y en dos de los altares vi, con creciente excitación, un laberinto de relieves curvilíneos bastante bien trazados. Al levantar la antorcha, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para que fuera una caverna natural. Y me pregunté qué escultores prehistóricos habían trabajado en aquel lugar. Su habilidad técnica debió de haber sido notable. Luego, una súbita llamarada de la caprichosa antorcha me reveló lo que había estado buscando: el acceso a los abismos más remotos, desde donde había brotado el inesperado viento. Sentí un desvanecimiento al descubrir de que se trataba de una puerta pequeña, artificial, cincelada en la sólida roca. Introduje la antorcha por ella y vi un túnel negro de techo bajo y abovedado que se curvaba sobre un tramo descendente de toscos escalones muy pequeños, numerosos y empinados. Siempre veré esos peldaños en mis sueños, porque llegué a saber qué significaban. En aquel momento no sabía si considerar los peldaños o meros apoyos para salvar una pendiente demasiado pronunciada. La cabeza me daba vueltas, agobiada por locos pensamientos. Y hasta a mí parecieron llegar en el aire las palabras y advertencias de los profetas árabes, a través de aquel desierto, desde las tierras que los hombres conocen a la ciudad sin nombre, que los hombres no se atreven a conocer. Vacilé solo un momento antes de cruzar aquel umbral y empezar a bajar precavidamente por el empinado pasadizo, con los pies por delante, bajando como por una escalera de mano. Solo en manos de los terribles desvaríos de la droga o del delirio puede un hombre haber efectuado un descenso como el mío. El estrecho pasadizo bajaba interminable como un pozo espantosamente fantasmal, y la antorcha que yo sostenía sobre mi cabeza no alcanzaba a iluminar las ignoradas profundidades hacia donde yo descendía. Perdí la noción de las horas y olvidé consultar mi reloj, aunque me asusté al pensar en la distancia que debía de estar recorriendo. Había giros y cambios de pendientes. Una de las veces llegué a un corredor largo, bajo y horizontal, donde tuve que arrastrarme por el suelo rocoso, con los pies por delante, sosteniendo la antorcha, cuando daba de sí la longitud de mi brazo. No había suficiente altura para permanecer de rodillas. Después me encontré con otra escalera empinada, y seguí bajando interminablemente, mientras mi antorcha se iba debilitando poco a poco, hasta que finalmente se apagó. Creo que no me di cuenta en ese momento, porque cuando lo noté, aún la sostenía por encima de mí, como si me siguiese alumbrando. Estaba completamente trastornado por esa pasión hacia lo extraño y desconocido, que me había convertido en un errabundo en la tierra y un frecuentador de lugares remotos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad me venían pensamientos súbitos, fragmentados de mi amado tesoro por saber demoníaco,
párrafos del árabe loco a la red, párrafos de las terribles pesadillas apócrifas de Damasius y sentencias infames del delirante Image du Monde de Hartier de Metz. Repetía citas extrañas y murmuraba cosas sobre Afasiab y los demonios que bajaban con él por el Oxus. Más tarde, recité una y otra vez la frase de uno de los relatos de Lord Dunsany, la sorda negrura del abismo. En una ocasión en la que el descenso se volvió asombrosamente pronunciado, repetí con voz monótona un pasaje de Thomas Moore, hasta que el miedo terminó con el recitado. Un pozo de tinieblas, negro, tomó un caldero de brujas, lleno de drogas lunares, en eclipse destiladas. Al inclinarme a mirar si podía bajar el pie por ese abismo, vi abajo, hasta donde alcanzaba la mirada, negras paredes como el cristal, recién acabadas de pulir, y con esa negra tez que el trono de la muerte derrama por sus bordes viscosos. El tiempo había dejado de existir por completo, cuando por fin mis pies tocaron nuevamente una superficie horizontal, y llegué a un recinto algo más alto que los dos templos anteriores, que ahora estaban a una distancia incalculable por encima de mí. No podía ponerme de pie, pero podía permanecer arrodillado, y en la oscuridad arrastré mi cuerpo y gateé de un lado a otro al azar. No tardé en darme cuenta de que me encontraba en un estrecho pasadizo, en cuyas paredes se alineaban numerosos estuches de madera con el frente de cristal. Descubrí en semejante lugar paleozoico y abismal objetos de cristal y madera pulido que me produjeron un estremecimiento, dadas sus posibles implicancias. Parecía que los estuches estaban ordenados a lo largo del pasadizo a intervalos regulares y eran oblongos y horizontales, espantosamente parecidos a ataúdes por su forma y tamaño. Cuando traté de mover uno o dos a fin de examinarlos, descubrí que estaban firmemente sujetos. Comprobé que el pasadizo era largo y avancé entonces con rapidez, emprendiendo una carrera en 4 patas, que había parecido ridícula y horrible, de haber habido alguien observándome en aquella oscuridad. De vez en cuando me desplazaba de un lado a otro para poder tantear mis alrededores y asegurarme de que los muros y las filas de estuches tenían continuidad. El hombre está tan acostumbrado a pensar con la imagen que casi me olvidé de la oscuridad representándome el interminable corredor, monótonamente cubierto de madera y cristal, como si realmente lo viera. Fue entonces que, en un instante de indescriptible emoción, lo vi. No sé exactamente cuándo lo imaginado se fundió con la visión real, pero surgió de a poco un resplandor delante de mí, y de repente comprendí que veía los oscuros contornos del corredor. Y aquellos estuches, a causa de una desconocida fosforescencia subterránea, durante un momento, todo fue exactamente como yo lo había imaginado, ya que era muy débil la claridad. Pero al avanzar maquinalmente hacia la luz, esta era cada vez más fuerte, y fui descubriendo lo que yo había imaginado era un tímido remedo. Esta sala no era una reliquia rudimentaria como los templos de arriba, sino un monumento de arte de lo más magnífico y exótico. Ricos y vívidos y atrevidamente fantásticos, dibujos y pinturas componían una decoración mural continua, cuyas líneas y colores superarían toda descripción. Los estuches eran de una madera extrañamente dorada, con un frente de exquisito cristal,
y contenían los cuerpos modificados de unas criaturas que superarían en grotesca fealdad los sueños más caóticos del hombre más torcido. Es imposible para mí tratar de darles una idea acerca de estas monstruosidades. Eran de una naturaleza reptiliana, con unos rasgos corporales que algunas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero más frecuentes a seres que el naturalista y el paleontólogo no habían conocido jamás. Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas arpas delicadas, claramente parecidas a las manos y a los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. No hay nada a lo que aquellas criaturas se puedan comparar con propiedad. Fugazmente pensé en seres tan diversos como el gato, o un perro bulldog, el mítico sátiro y finalmente el ser humano. Ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante. Sin embargo, los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula del lagarto lo situaba fuera de toda categoría establecida. Durante un momento, dudé de la realidad de las momias. Llegué a suponer que se trataban de ídolos artificiales, pero no tardé en convencerme de que efectivamente eran especies reales que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Como para rematar el carácter grotesco de sus naturalezas, la mayoría estaba suntuosamente vestida, con tejidos costosos y lujosamente cargados de adornos, de oros, joyas, metales brillantes y otros objetos desconocidos para mí. La importancia de estas criaturas reptiles debió ser inmensa, ya que estaban en primer término entre los extravagantes motivos de los frescos que decoraban aquella pared y techos. El artista que las había retratado con una inigualable habilidad en aquel su propio mundo, en aquellas ciudades y jardines, había trazado esto según sus dimensiones, y pensé que la historia representada era alegórica, revelando quizá el progreso de la raza que las adoraba. Estas criaturas, me decía, debían de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que fue la loba para Roma, o los animales totémicos para una tribu de indios. Siguiendo esta teoría, llegué a descifrar someramente una épica asombrosa de la ciudad sin nombre, la crónica de una poderosa metrópoli costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas, y de sus luchas cuando el mar se retiró y el desierto invadió la fértil tierra del valle que la mantenía. Vi sus guerras y sus triunfos, sus tribulaciones y sus derrotas, y después su terrible lucha contra el desierto, cuando miles de sus habitantes, representados aquí alegóricamente como grotescos reptiles, se vieron empujados a abrirse camino hacia abajo, excavando la roca de alguna forma prodigiosa, en busca del mundo del cual sus profetas les habían hablado. Todo era misterioso, vívido y realista, y su conexión con el impresionante descenso que yo había efectuado era inequívoca. Incluso reconocía los pasadizos. Al avanzar por el corredor hacia la luz más brillante, vi las nuevas etapas de la épica representada, la despedida de la raza que había habitado la ciudad sin nombre, y el valle hacía unos 10 millones de años. Las razas cuyas almas se negaban a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, en los que se habían asentado como nómadas,
durante la juventud de la tierra, tallando en la roca virgen aquellos santuarios en los que no habían dejado de practicar sus cultos religiosos. Ahora que había más luz, pude examinar aquellas pinturas con más detenimiento, y al recordar que los extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, pensé en las costumbres imperantes en la ciudad sin nombre. Había muchas cosas inexplicables. La civilización, que incluía un alfabeto escrito, había llegado a alcanzar, al parecer, un grado superior al de aquellas civilizaciones inmensamente posteriores de Egipto y Caldea. Aunque noté omisiones singulares. Por ejemplo, no pude encontrar ninguna representación de la muerte o de las costumbres funerarias, salvo las escenas de guerra, de violencia o de plagas. Así que me preguntaba, ¿por qué esta reserva respecto de la muerte natural? Era como si hubiesen abrigado un ideal de inmortalidad, como una ilusión esperanzadora. Cerca del final del pasadizo había escenas de máximo exotismo y extravagancia, vistas de la ciudad sin nombre que ahora contrastaban por su soledad y su creciente destrucción, y de un extraño y nuevo reino paradisiaco, hacia el cual la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la dura roca. En estas pinturas, la ciudad y el valle desierto aparecían siempre a la luz de la luna, con un halo dorado flotando sobre los muros derruidos y revelando así la espléndida perfección de los templos anteriores, espectralmente insinuada por el artista. Las escenas paradisíacas eran demasiado extravagantes para que resultaran creíbles, retratando un mundo de luz eterna, oculto, lleno de ciudades gloriosas y de montes y valles, todos etéreos. Al final, me pareció ver signos de un descuido artístico. Las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas, incluso aún más disparatadas que las primeras. Parecían reflejar la lenta decadencia del antiguo estirpe, a la vez que una creciente ferocidad hacia el mundo exterior, del cual habían sido arrojados por el desierto. Las formas de la gente, siempre simbolizada por aquellos reptiles sagrados, parecían ir consumiéndose gradualmente, aunque su espíritu, al que mostraban flotando por encima de aquellas ruinas bañadas por la luz de la luna, aumentaba en proporción. Unos sacerdotes flacos, representados como reptiles con atuendos ornamentales, maldecían el aire de la superficie y a cuanto ser lo respirara. Y en una terrible escena se podía observar cómo un hombre de aspecto primitivo, quizá algún pionero de la tierra de Idem, la ciudad de los pilares, en aquel momento fuera despedazado por los miembros de aquella raza anterior. Recuerdo el temor que la ciudad sin nombre inspiraba a los árabes, y me alegré de que más allá de este lugar, los muros grises y el techo estuviesen desnudos de estas pinturas. Mientras contemplaba el cortejo de la historia mural, fui acercándome al final del recinto, el recinto con el techo bajo, hasta que descubrí una entrada de la cual subía la luminosa fosforescencia. Me arrastré hasta ella y dejé escapar un alarido de infinito asombro ante lo que había al otro lado, porque en vez de descubrir nuevas cámaras más iluminadas, me encontré ante un ilimitado vacío de uniforme resplandor, como supongo que se vería desde la cumbre del monte Everest el contemplar un mar de bruma siendo iluminado por el sol.
Detrás de mí había un pasadizo tan angosto que no podía ponerme de pie delante. Tenía un infinito de subterránea luminosidad. Del pasadizo al abismo descendía un pronunciado tramo de escaleras, de peldaños pequeños y numerosos, como el de los oscuros pasadizos que ya había recorrido. Aunque unos metros más abajo se ocultaba entre vapores luminosos. Abatida contra el muro de la izquierda, había abierta una pesada puerta, una puerta de bronce, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, capaz de sellar todo el mundo de luz interior si es que se cerraba, respecto de aquellas bóvedas y pasadizos de roca. Miré los peldaños y de momento tuve miedo de descender por ellos. Luego me acosté boca abajo, sobre las losas, en el suelo, con la mente plena de prodigiosas reflexiones que ni siquiera el mortal agotamiento podía disipar. Mientras estaba tendido, con los ojos cerrados y pensando en libertad, me volvieron a la conciencia muchos detalles que había observado de pasada en aquellos frescos, con un significado nuevo y terrible. Escenas que representaban la ciudad sin nombre, en todo su esplendor, la vegetación del valle que la rodeaba y las tierras distantes con las que sus mercaderes comerciaban. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaba por su universal distinción y me asombraba que se conservara con tanta insistencia dentro de una historia de tal importancia. En los frescos se representaba la ciudad sin nombre, guardando la debida proporción con los reptiles. Me preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y magnificencia, y medité un momento sobre las determinadas peculiaridades que había notado en aquellas ruinas. Me parecía extraña la escasa altura de aquellos templos primordiales y de aquel corredor del subsuelo, tallado indudablemente por deferencia a las deidades reptiles a las cuales adoraban, aunque evidentemente obligaban a los adoradores a rentar. Quizá los mismos ritos comportaban esta imitación de las criaturas adoradas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar por qué los pasadizos horizontales que se intercalaban en ese espantoso descenso eran tan bajos como los templos, o más, ya que no era posible permanecer ni siquiera de rodillas. Al pensar en las criaturas reptiles, cuyos espantosos cuerpos momificados tenía yo tan cerca de mí, sentí un nuevo sobresalto de terror. Las asociaciones de la mente son muy extrañas, y me estremecí ante la idea de que, salvo aquel pobre hombre primitivo despedazado en aquella última pintura, yo era la única forma humana en medio de numerosas reliquias y símbolos de vida primordial. Pero en mi extraña y errabunda existencia, el asombro siempre se imponía a mis temores. El abismo luminoso y lo que podía ocultar planteaban un enigma de gran valor para mi pasión de explorador. No tenía duda alguna de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso, y esperaba encontrar allí los recuerdos humanos que las primeras pinturas del corredor no me habían podido ofrecer. Los frescos representaban ciudades y valles increíbles de esta región inferior, y mi imaginación se desmoronaba en las opulentas ruinas que me esperaban. Mis temores, en efecto, se relacionaban más con el pasado que con el futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel angosto corredor, lleno de reptiles muertos y frescos antediluvianos,
a varios kilómetros por debajo del mundo que yo conocía. Y ante este otro mundo, lleno de luces y brumas espectrales, podía compararse con el miedo que sentía ante la abismal antigüedad del escenario y de su espíritu. Una antigüedad tan inmensa que empequeñecería todo cálculo y parecía mirar de soslayo desde aquellas rocas primordiales y aquellos templos tallados en la ciudad sin nombre, mientras que los últimos mapas de aquellos asombrosos frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado, cuyos contornos eran vagamente familiares. Nadie sabía qué podía haber sucedido en aquellas edades geológicas, ya que las pinturas se interrumpían y la resentida y rencorosa raza había sucumbido a la decadencia. En otro tiempo, estas cavernas y la luminosa región que se abría más allá habrían hervido de vida. Ahora me encontraba totalmente solo entre aquellas vívidas reliquias y temblaba al pensar en los incontables siglos durante las cuales dichas reliquias habían mantenido una vigilancia muda y abandonada. De pronto me sacudió otra vez un agudo terror que de vez en cuando me asaltaba desde que había visto aquel terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la luz fría de la luna. Y a pesar de mi cansancio, me sorprendí a mí mismo, incorporándome otra vez frenéticamente y mirando hacia el oscuro corredor, hacia los túneles que subían al mundo exterior. Me dominó el mismo sentimiento que me había hecho abandonar la ciudad sin nombre por la noche, y era tan inexplicable como urgente. Un momento después, sin embargo, sufrí una impresión todavía mayor a través de un ruido definido, el primero que quebraba el absoluto silencio de estas profundidades sepulcrales. Fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía del lugar hacia donde yo miraba. El rumor fue creciendo con rapidez y no tardó en resonar de forma espantosa en aquel pasadizo. Al mismo tiempo, tuve conciencia de una corriente de aire frío, cada vez más fuerte, idéntica a la que brotaba de aquellas rocas en los túneles y barría la ciudad. El contacto con ese viento pareció devolverme el equilibrio, aunque instantáneamente recordé las súbitas ráfagas que se levantaban en torno a la entrada del abismo, en el amanecer y en su crepúsculo. Cada vez entraba con más violencia el quejumbroso y aullante viento de la noche, precipitándose en aquel abismo subterráneo. Volví a ponerme boca abajo y me agarré vanamente en el suelo. Temía que aquel viento me arrastrase por la puerta y me precipitara en el abismo iluminado. No había esperado una furia semejante, y al darme cuenta de que en efecto estaba siendo deslizado por el suelo hacia aquel abismo, me asaltaron 1000 nuevos terrores imaginarios. La malignidad de aquella corriente despertó en mí increíbles composiciones. Así que una vez más me estremecí al compararme a la única imagen humana del espantoso corredor, al hombre despedazado por aquella raza, porque los zarpazos demoníacos de los torbellinos parecían contener esa furia vindicativa que me hacía sentir casi impotente. Cerca del final, creo que grité desesperado, casi enloquecido. Si es que fue así, mis gritos se perdieron en aquella Babel infernal de espíritus aulladores. Traté de retroceder, arrastrándome contra aquel torrente invisible e inmortal, pero no podía afianzarme siquiera, y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Por último,
Mi razón debió trastornarse y empecé a murmurar una y otra vez el inexplicable dístico del árabe loco que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto, lo que yace eternamente, y con el paso de los eones, aún la muerte puede morir. Solo los hoscos y severos dioses del desierto saben lo que ocurrió realmente en aquella oscuridad. Qué forcejeos y luchas sostuve en aquella penumbra. O que Abaddon me guió de nuevo a la superficie, donde siempre habré de recordar y estremecerme cuando sople el viento durante la noche, hasta que el olvido, o algo peor, me reclame. Fue monstruoso, inmenso, sobrenatural, muy lejos de cuanto todo hombre pudiese concebir, salvo en las primeras horas, las horas silenciosas y detestables de la madrugada, cuando uno no puede dormir. He dicho que la furia de aquel viento era infernal, una disonancia demoníaca, y sus voces eran espantosas a causa de una perversidad reprimida durante las eternidades de desolación. Luego, mi cerebro enfermo imaginó que estas voces adoptaban en su nacimiento una forma articulada detrás, y allá en la tumba de unas antigüedades muertas había innumerables ebos, a kilómetros debajo del mundo de los hombres, el mundo diurno. Entonces escuché terribles maldiciones y gruñidos de acentos demoníacos que hablaban en extrañas lenguas. Al volverme, vi recortarse contra el éter luminoso del abismo algo que no podía verse en la oscuridad, una horda pesadillesca de seres que avanzaban, de demonios semitransparentes, distorsionados por el odio, grotescamente ataviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir, la de las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre. Cuando amainó el viento, quedé rodeado por la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe, con un estruendo ensordecedor de música lejana. Música para saludar al sol, como lo saluda Memnon desde las orillas del río. Ese ha sido el relato de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para más historias desde la penumbra, aquí, conmigo, con el Señor de la Noche.